El título de lo que voy a compartir hoy es La importancia del buen colaborador. Y parece que el Señor nos quiere hablar con Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 1, del 1 al 14, es lo que vamos a compartir esta mañana. Bueno, primeramente vamos a identificar dónde queda Colosas. En el mapita siguiente vamos a ver que Colosa era una antigua ciudad de la región de Frigia, en el Asia Menor, hoy por hoy Turquía, ¿sí? Quedaba a 176 kilómetros de lo que es Éfeso. Los habitantes de Colosa, en su mayoría griegos, gentiles, ¿sí? Por una ordenanza de Antíoco el Grande, envió grupos de familia a este lugar. Entonces, en su mayoría gentiles, pero también habían grupos de judíos, ¿sí? Esta ciudad tuvo un auge siglo V antes de Cristo, al punto que en el año 481 el ejército medo-persa comandado por Jerjes transitó este lugar, es decir, que era un lugar muy grande. Con el tiempo el auge fue cambiando su rumbo debido a la comercialización cerca de lo que es el mar y fue llevado a Éfeso, pero además de algunos terremotos que hicieron que muchas familias se vayan hacia otro lugar, ¿no? Pero seguía. Ahora, ¿cómo que llegó la iglesia a este lugar? ¿Quién fundó? ¿Quién evangelizó? Las escrituras nos muestran en Colosenses 1:7, si quieren buscarlo, para constatar que fue nuestro hermano Epafras. Lo dice de esta manera. Si quieren, pongan en Colosenses porque no nos movemos de ahí. Dice, escribe Pablo esto y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, ¿sí? Entonces, la evangelización fue por este hermano querido. Colosenses capítulo 4:12 nos dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Es decir, que ahí Epafras está mostrando el amor que él tenía para aquellos a quien evangelizó. Pablo mismo expresa que él nunca estuvo presente. Colosenses 2:1 nos dice de esta manera, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro. ¿Sí? Entonces fue Epafras este hombre que misionó, que evangelizó. Ahora nos podremos preguntar, ¿y cómo fue que Epafras sabía del evangelio? Ya en el segundo viaje misionero, Pablo, de regreso a Antioquía, pasa por Éfeso, anuncia el evangelio, pero no se queda mucho tiempo, ¿sí? En el tercer viaje misionero, después de visitar algunas ciudades donde estaban los hermanos, llega a Éfeso y empieza a edificar el grupo de hermanos que estaba ahí. Dice en el 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, incluía a estos hermanos que estaban en Colosas, ¿no es cierto? Judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Era Pablo enseñando. Pablo continuó viaje después de salir de Éfeso, se va hasta Corintio en el siguiente mapa, y vean que regresa por el mismo camino, pero antes de llegar a Éfeso hay una bifurcación.
¿Por qué? Porque él estaba apurado, ansioso por llegar a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Entonces se salta a Éfeso y se va a Mileto, pero desde Mileto manda a llamar a los ancianos. ¿Qué sucede ahí en ese momento? Él, por un lado, les exhorta, por otro lado, les anima, porque él ya dejó ejemplo de cómo conducirse, ¿sí? Pero hay una advertencia en el versículo 29 del capítulo 20 que dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tengan en mente todo este conocimiento que le estoy compartiendo, porque va a servir para lo que ocurre en el trayecto de la carta, ¿sí? Él sigue camino a Jerusalén, pasando por Cesarea, se encuentra con un hermano, Felipe el evangelista, y queda en la casa de este hombre, y ahí tenías una hija que era profetisa, pero llega también desde Judea un profeta, Abago, y le dice que agarra en sí el cinto que estaba, se ató de manos y pies y dice: el dueño de esto va a ser así entregado a los gentiles. Entonces todos los que estaban ahí, Lucas, sorprendido, dice: no podés ir, y lloraban ahí. Pablo, más sorprendido que ellos, le dice: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a ser muerto por la causa de nuestro Señor. No le pudieron sacar rumbo. Pablo va a Jerusalén, se presenta ante Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Le cuenta todo lo que transitó en estos viajes misioneros, cómo el evangelio llegó y cómo el Señor fue cambiando la vida de las personas, ¿sí? Pero Santiago también le advierte lo que estaba ocurriendo ahí. Nos llegaron rumores de que vos estás enseñando a apostatar de Moisés, y cuando te vean te van a reconocer y se va a armar. Sí, el último día de la fiesta llegaron judíos de Asia y dice: este era el que está enseñando a apostatar de la ley. Este es el que está diciendo que no cumplamos nuestras tradiciones. Y le agarran a Pablo una sarta de palo, pero llegó a oído del tribuno de ese momento y mandan hombres de seguridad para rescatar a Pablo, si no lo mataban ahí. Querían saber qué ocurrió, y entre el tumulto, una cosa y otra, no, vamos a dejarle resguardado para que no le pase nada. Pero fue tanto esto que juntaron todo el Sanedrín. En el momento de que estaban todos juntos, Pablo se da cuenta que no eran solamente los fariseos, sino que estaban también los saduceos. Inmediatamente, energético, él dice: es por causa de la resurrección que estoy aquí. Y se arma el alboroto porque uno decía que la resurrección no era posible y el otro sí. Entonces los escribas que estaban de parte de los fariseos decían: no encontramos causa en este hombre. Encerraron, siguió el complot, le querían matar a toda costa. El Señor le habló a Pablo y le dice: de la misma manera que me defendiste, me defenderás ante el César en Roma. Entonces él pide que se lo lleven. Y como el complot estaba en camino y los del tribuno se enteraron, entonces accedieron al petitorio de Pablo. Bueno, le puse un mapita del cuarto viaje misionero, algunos lo dicen, otros le dicen de Jerusalén a Roma, donde él va a ser presentado ante el César. Es simplemente un gráfico, es para mostrar la distancia que tenía que recorrer. 176 kilómetros era de Éfeso
a Colosa. Imagínense la distancia que había hasta Roma, más de 1000. No busqué, no marqué con una regla, pero más de 1000 kilómetros. Pero ahí aparece como si fuera que viajó en avión. En realidad, él tuvo que navegar. Abajo van a ver la isla de Chipre, y fue tanto este navío que pasaron, le digo bien, desde que salió de Jerusalén hasta que llegó a Roma, 120 días aproximadamente. 14 días pasó un viento, un huracanado, que ellos pensaron que todos se morían, pero el Señor nuevamente se le aparece a Pablo y dice: no, nadie va a padecer acá, solo el navío. ¿Y qué ocurre? Llegaron a una isla, Malta, en la que está bien en el extremo inferior izquierdo de su pantalla. Estuvieron los nativos del lugar, vieron que Pablo llegó, ellos estaban todos mojados, hicieron un fuego, sale una víbora y se le prende de la mano de Pablo. Ellos estaban pensando inmediatamente o esperando que éste caiga muerto. No ocurrió. Y ahí le endiosaron a Pablo. Todo lo opuesto. Inmediatamente en esos días que ellos transitaron ahí, Pablo hizo sanidad. El Señor, por ser él un apóstol, le dio ese don, ¿no? Los Dorian, los cuales podían sanar. Transitaron muchos días hasta que llegan a Roma. Vean que él estuvo, dice en Hechos 28:16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte como un soldado que le custodiase, con un soldado que lo custodiase. Vean que ellos vieron la forma en que se conducía Pablo. Él no tenía alguna causa y por esa razón también le permitieron acceso a esto, si bien había un custodia, ¿sí? Ya en el versículo 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, es decir, que él estaba resguardado ahí. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Qué yo le quiero compartir con todo esto que le estoy expresando? Nuestro hermano Epafras, como compartía con algunos, no sabemos si este hombre tenía esposa. La revelación escritural no nos dice eso. No sabemos si tuvo hijo. Sabemos que aprendió el Evangelio de Pablo y que fue como un misionero en el valle del río Lico, que era donde se encontraba Colosa, Éfeso y Hierápolis. Él estuvo ahí y evangelizó, y esa evangelización dio su fruto. El Señor llamó a unos miembros del cuerpo. Pero tanto era el amor de Epafras que él tuvo que hacer el mismo viaje. Ese viaje de Pablo, que fue largo, que fue sufrido, no tenemos datos de Epafras, pero él tuvo que hacer el mismo viaje. ¿Y si tenía familia? Yo quiero que vean la entrega que tuvo este hermano. Estuvo misionando, evangelizando con todo lo que causa la evangelización, las luchas, pero el amor que él sentía por estos hermanos llevó a que él mismo vaya hasta Roma. Y estos viajes no se sabía cómo iban a ser, si venían o no venían. Se fue y estuvo allá con Pablo en la misma casa alquilada, y Pablo escuchó todo lo que él le informaba, ¿sí? Cosas lindas que el Señor nos comparte, ¿no? Entonces Pablo escribe la epístola a Colosa desde la cárcel en Roma,
en el año 61 aproximadamente. Dimos una pequeña introducción y ahora vamos a hacer un estudio exegético de estos pasajes, ¿sí? Muchas cosas ustedes ya saben y muchas vamos a ir aprendiendo, pero al final vamos a sacar detalles importantes que nos van a bendecir a nosotros como iglesia, ¿sí? Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Quién era este Pablo? Tenemos que conocer un poquito de él y yo agarré un pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, que es el que sigue, del 3 al 5. Y fíjense que ahí detalla en parte lo que él era, ¿no? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a la piel de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Detalla lo que él era, judío, de renombre. ¿Por qué? Porque fue educado ante el más erudito del momento. Tenía un lugar en el Sanedrín, tenía poder, ¿sí? Pero de golpe, que él perseguía a estos del camino que creyeron en Jesús, nos dice, después de la coma, apóstol de Jesucristo. Versículo 1. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un comisionado, ¿sí? El tema acá, que pueden haber muchos enviados, el tema es quién lo envía, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 1, 2, 3, nos detalla un poco sobre este apostolado. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, él fue llamado para esto, para ser apóstol. Y fue apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por su profeta en la Sagrada Escritura, ¿sí? Esto no era algo del momento, sino que ya estaba establecido que había una promesa. El mismo Dios ya había anticipado de la venida. Fíjense, ¿acerca de qué tenía este Evangelio de Dios? Acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo fue llamado para eso. Ese comisionado era importante, ese enviado era importante, porque muchas veces nosotros podemos relacionar con cosas de la vida cotidiana. De golpe la iglesia Elías está haciendo unos trámites y viene alguien diciendo, ustedes están pidiendo hacer cosas y yo vine a testificar que eso sea verdad. ¿Y cómo le vamos a atender? Muy bien. ¿Por qué? Porque no queremos que hablen mal. Entonces, el comisionado, el enviado, depende de quién venga, es importante. Y este venía de parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia? Y no hablaba de otra cosa, sino de lo más profundo y lo que tiene eternidad del Hijo. Sigamos un poco más el pasaje. Por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, acá aparece Timoteo, estaba con él ahí. ¿Qué sabemos de Timoteo? El término Timoteo simplemente significa yo honro a Dios. Eso significa. ¿Y qué más? Que aprendió el Evangelio con su madre y su abuela Eunice. Que Pablo lo rescata en el segundo viaje misionero y lo comisiona con él. Entonces no solamente era un misionero, después fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pero en ese momento estaba en la cárcel con Pablo llevando adelante esta epístola. ¿Sí? Vamos un poquito más al versículo 2.
nos dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos, a ustedes que fueron apartados por la voluntad de Dios, a ustedes, amados, escogidos ya desde antes de la fundación del mundo para hacer la voluntad de Dios. Así le está hablando Pablo. Y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué significa ser fieles? ¿O a quienes llamamos son fieles? Aquellos que realmente siguen conforme a lo que aceptó. ¿Sí? Rodrigo es fiel a Franceli. ¿Por qué? Porque sigue paso a paso conforme a su aceptación. No se desvía, no se va por otro rumbo, está aferrado a lo que aceptó. Estos hermanos estaban transitando de una manera fiel. Y esto era algo para rescatar, y es por eso que Pablo lo escribe en la epístola. Gracia y paz sean a vosotros. La gracia es la misma gracia que recibimos a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Vos no te esperabas que el Señor te llame. Ellos tampoco. Y la paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que fue una vez y para siempre en el momento que fuiste declarado justo, porque antes Romanos 5:10 nos dice que éramos enemigos de Dios. Inmediatamente en el momento de la justificación tenemos amistad con Él, ¿sí? Y tenemos una paz que no podíamos percibir antes. Pero esta paz también puede seguir en el transitar cristiano. La paz muchas veces la perdemos, pero va a depender de mí, de que yo pueda estar limpio delante de Él. Él está hoy como sumo sacerdote, esperando que cada uno de nosotros pueda ir al trono de la gracia por cada metida de pata, mejor dicho, por cada pecado que cometemos. La forma de ser limpio es confesando, porque si no hacemos esto, vamos contristando el espíritu, y esto genera que vayamos perdiendo esa paz, ¿sí? La paz la podemos mantener continuamente, siempre y cuando nosotros podamos andar conforme a lo que Él ya diseñó para nosotros. Y la única forma, como lo decía nuestra hermana, era aprendiendo. Y es aprendiendo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, obvio, porque es la fuente de paz, es la fuente de amor, es la fuente de gracia. Avanzamos, versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos pasa cuando evangelizamos, nos ocurre. Terminamos esto, vamos a nuestra casa, o si ya estamos solos, inmediatamente oramos por estos a quienes evangelizamos. Y damos gracias a Dios por darnos ese privilegio, ¿no? Entonces a Pablo le ocurría lo mismo. Inmediatamente escuchado lo que sucedió en Colosa, oraba y daba gracias a Dios. Este Padre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que aclarar un poco, ¿sí? Porque en las traducciones muchas veces nos llevan a confundir. Raúl, el hijo de Jorge Galván, Axel, el hijo de César, pero entonces estamos marcando una descendencia, ¿sí? En este caso, no, porque es un ser, sustancialmente son iguales. ¿Está hablando del aspecto filial? Sí, pero tenemos que entender y no sacar de vista que es Dios, sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? A no confundir muchas veces en las traducciones y a entender de nuestra forma lógica. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe
en Cristo Jesús y del amor que tenéis con todos los santos. Ellos creyeron y se mantenían en el amor, ¿sí? Y por eso tenían ese amor con todos. Es lo que nos ocurre cuando empezamos a transitar, pero no nos debemos quedar. Este amor era el ágape que anunció Oli. Vean Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Ese amor viene por medio del Espíritu Santo en el momento de la justificación. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta? Es una comunión continua. El amor, la paz se mantiene siempre y cuando yo me mantenga limpio delante de él. Es el Espíritu Santo el que va a desear en nosotros, porque él es el que clama, Abba Padre, yo no. Él va a desear la Escritura. ¿Por qué muchas veces no tenemos deseo de la Escritura? Reflexionen, piensen. Sí, pero ¿qué pecado? Si no le busqué en todo el día. ¿No es pecado eso? Me interesó más otras cosas. Los tiempos. Me acosté a las 2 de la mañana y tenía que levantar a las 4 para ir a trabajar a las 5. Y se me fue la hora. Y claro, dormí re mal. Hay que ordenarse. Hay que saber cómo manejarse en la vida. Y el Señor nos da todo, nos da el Espíritu Santo, nos enseña cómo. Bueno, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ¿de qué nos hace referencia? O vamos al pasaje de Juan 14, Jesús estaba con sus discípulos. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa. Esa promesa también es para nosotros, ¿sí? Veamos los siguientes pasajes. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, vendrá. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven la necesidad de estar puro? Se purifica a sí mismo. Fíjense el de 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El deseo, la esperanza está en nuestros corazones desde el momento que creímos. Ahora va a depender mucho de la relación que tengamos con el Señor, porque si no nos afanamos mucho en este mundo y tenemos deseo de seguir acá. Y esto, yo hace rato, se tiene que morir, pero va a ser la voluntad del Señor, me dijo Nora. Desde el momento que creí, inclusive le decía a Malvina, vos quédate tranquila, yo me quería ir, pero no era mi voluntad, es el propósito y el llamado que el Señor tiene. Pero sepan que nosotros tenemos que anhelar ardientemente su venida, y el que anhela fervientemente su venida se purifica a sí mismo y mantiene su relación con el Señor.
Y esta relación es la que le lleva a seguir buscando, a conocerle, porque nos dio una mente nueva, un corazón nuevo, un deseo nuevo de seguir, de amar, de sentir todo lo que sea de Dios. Esto es lo que debe andar el cristiano. Y esto era la forma en que andaban los colosenses, sin ser edificados, porque Epafras fue diciendo que creyeron y cómo se estaban conduciendo. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así termina el versículo 5. Vamos al versículo 6, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El Evangelio que ha llegado a vosotros. Veamos, yo busqué este término en el griego, después de dice, ha llegado hasta vosotros, es un participio presente, parontos, denota la idea de llegar y estar presente, es decir, podría traducirse mejor como está presente en vosotros. ¿Sí? No solo que ha llegado a vosotros, sino que está en vosotros. Exactamente. Dice, como todo el mundo, y lleva fruto y crece, obvio. Lleva fruto, singular, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y crece, obvio, yo tengo que menguar, decía Juan, pero que Él crezca. Yo es pecador, esta carne tiene que ser machacada. Por eso vivir en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero de esta manera la única forma de lograr esto es vivir rendido, vivir confesando, vivir buscando del Dios día a día para que Él tome, para que Él me guíe, para que Él me lleve. Vamos a tener frutos, frutos de justicia, conforme a la voluntad de Él. Así como a todo el mundo, dice. En este espacio Él está hablando del mundo conocido en ese entonces. Ellos no conocían el mundo como lo conocemos nosotros ahora. Ellos conocían el mundo primitivo, lo que rodeaba el mar Mediterráneo, y era la forma en que también el Imperio Romano fue avanzando en distintos lugares. De esta manera el mundo conocido fue evangelizado. Hoy sigue avanzando, ¿sí? Veamos un pasaje más. Bueno, ahí yo le decía, porque esta fuerza, este poder, que no solamente ha llegado, sino que permanece en vosotros. Betty tocó el pasaje de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Este poder, no sé si logran ver bien, es dunamis, ¿sí? La definición está abajo y abajo tienen las acepciones. Fuerza, literalmente o figuradamente, específicamente, poder milagroso. Por lo general, una implicación, un milagro en sí mismo. Eso es lo que ocurrió en vos. Desde que recibiste la gracia, no fue tuya, pero fue un poder que te transformó. Nueva criatura, decía Romina. Es una fuerza inimaginable, es una fuerza que nos va transformando, pero ocurre solamente si estamos rendidos a Él, ¿sí? Y va llevando fruto. En Juan 15, la vid y los pámpanos, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ven? Es imposible de dar fruto de justicia, es imposible andar como el Señor quiere si no permanecemos. Y la forma de permanecer en el cual el Espíritu clama Abba Padre es estar rendido. Es vivir la comunión continua con Él. Y no es en un horario, es de forma continua. Versículo 7.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ya hablamos un poco de quién es Epafras, pero acá dice nuestro consiervo amado. Acá se está refiriendo de la relación que tiene Pablo con Epafras. Y que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La relación de Epafras con los hermanos de Colosas. ¿Por qué digo en el primero, nuestro consiervo amado, que es una relación de Pablo con Epafras? Porque el término consiervo viene de doulos, que lo conocemos, es esclavo. Ese con es una preposición que une, consiervo. Entonces él estaría diciendo, que trabaja en la misma causa que yo, porque servimos al mismo amo. ¿Se entiende? Es la relación que él tiene con Epafras. Lo siguiente es la relación que tiene con los colosenses. ¿Vamos? Versículos 8 y 9. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Habla de lo que Epafras hizo ahí con Pablo. Estaba dejando el informe de cómo estos se estaban conduciendo. Versículo 9. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean algo interesante. Desde que escuchamos, ¿sí? De golpe, Rodrigo tiene un llamado de la escuela donde va Rafael. ¿Cómo se abren los ojos? ¿Qué pasó? Así por cualquiera de nosotros, ¿no? Recibe una llamada. Tu hijo tuvo un accidente, pero quédate tranquilo que él está bien acá. Pero también puede decir, quédate tranquilo, lo están trasladando al hospital y se empieza a abrir el ojo. O quédate tranquilo que le están llevando a Posada o a Santo Tomé a Corriente. ¿Qué quiere? Esa es la llamada, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que inmediatamente cuando Pablo escucha o cuando alguien escucha algo, genera algo en nuestro interior. Inmediatamente ocurre una acción a tomar. ¿Sí? Nosotros desde el día que oímos el mensaje, no cesamos de orar por vosotros. En el momento que él se entera lo que estaba ocurriendo en Colosas, ¿qué ocurre? Vengan a lo que el Señor le reveló a él. ¿Qué le fue revelado a Pablo? Los misterios. ¿Para quién? No para los de la generación anterior, los que estaban bajo la ley, sino para los de esta. ¿Sí? Los misterios encerrados que en otros tiempos no se escuchó. Pero a Pablo se le reveló, ¿para qué? Para que en este tiempo la iglesia, el nuevo cuerpo de Cristo, pueda ser lleno, pueda ser edificado. ¿Sí? Y oraba para que estos sean llenos del conocimiento, pero también pedía que sean iluminados. ¿Sí? Todo esto va encerrando la carta y nosotros debemos aprender a mirar esto para sacarle el mayor provecho a cada pasaje bíblico. ¿Sí? Bueno, fíjense, 1 Corintios era lo que más o menos tocó Pablito también en su apertura. Capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, en este caso era Epafras. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y sobre este fundamento alguno edifica. Bueno, está hablando de la edificación. Estos colosenses escucharon el mensaje y estaban llenos del amor. Pero ¿se acuerdan? Iban a venir algunos que no iban a perdonar el rebaño. ¿Sí? Pablo, preocupado y por lo que escuchó, no podía quedarse con los brazos cruzados. Inmediatamente tiene que tomar acción. ¿Qué acción? Tenía que orar por esto para que sean llenos del conocimiento, pedir que sean iluminados, pero tenía que darle algo para que esto se edifique. La epístola era el mensaje por la cual ellos se iban a edificar. Vamos, versículo 10. Acá ocurre algo interesante. Dice Pablo, para que andéis como es digno. Para Pablo era algo real. Una vez edificado, esto ocurre, nada más. Y vamos a tomar el ejemplo de la edificación, así como hizo Pablito. Una casa que está a medias, cuando vengan los vientos va a seguir revoloteando todo. Va a venir la lluvia, va a seguir cayendo. Ahora, una casa bien edificada, no hay quien te mueva, no hay quien te entre, no, está bien. Según lo que Pablo está diciendo, versículos 10 y 11 dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo. Obvio, ya están edificados. Vas a andar en justicia, vas a andar conforme al propósito del Señor, vas a andar así como a Él le gusta, llevando fruto en toda buena obra. Obvio, pediste consejo, pediste que te guíe, ¿sí? Y a pesar que la turbulencia puede ser grande, vos no vas a actuar mal. Son frutos de justicia. Creciendo en el conocimiento de Dios de forma continua, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Ven? Que él en estos pasajes está detallando lo que iba a ocurrir luego de la edificación. ¿Sí? Versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenía gozo Pablo. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, te hizo capacitado, te hizo exclusivamente único para qué, para participar. ¿Sí? ¿A qué refiere de estos santos en luz? Les puse unos pasajes. Vamos a volver a mostrarle la imagen como les detallé de las distintas características del versículo. Ahí 10 y 12. Seguimos. De versículos 10 y 12. Uno más. Ahí. ¿Ven? Son todas características que para Pablo era evidente que iba a suceder. Prestemos atención porque ahora vamos a reflexionar, pero con nuestra iglesia local. ¿Sí? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Va detallando. Pasamos un pasaje más. Tenemos la herencia de los santos en luz. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Detalla todo, fueron llamados, son sacerdotes. Un pasaje más.
Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, vean, nos ha trasladado a la luz admirable. Si andamos en esa luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una consecuencia de andar con Él en comunión continua. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. La comunión es fundamental, la confesión es fundamental, seguir creciendo es fundamental. No hay forma de andar conforme a la voluntad de Dios si no entendemos, si no comprendemos. Vamos un poquito más, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. ¿Cómo estábamos entonces? Si ahora estamos libres, estábamos esclavos, ¿sí? ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Nos libró, nos rescató, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy ya no pertenecemos a las tinieblas. Por eso el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Nosotros tenemos potestad de decir, basta, no quiero esto para mi vida. Presentemos esto que nos pesa, porque hay cosas que continuamente caemos. Presentemos al Señor, confesemos, rindámonos. Él es el que da la fuerza, Él es el dunamis. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí nos aparece una palabra interesante, apolutrosis, que ya vimos muchas veces. Yo le busqué y le puse la definición después de esto. El acto de redención en pleno, es decir, figuradamente, librarse, o específicamente, cristiano se salvo. Pero dentro de esta apolutrosis está lo que nosotros ya habíamos estudiado, los términos en griego ágora, agorazo, hexagorazo, lutró. ¿Se acuerdan dónde quedaba el ágora? Era el mercado. ¿Y dónde era ese mercado? El planeta Tierra. Acá estábamos los esclavos, ¿sí? Pero nadie podía comprar porque estaría en la esclavitud. Entonces tenía que venir otro de afuera. ¿Se entiende eso? El ágora era el planeta Tierra. Toda la humanidad quedó en esclavitud, ¿sí? Agorazo refería a aquel que pagaba el precio. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él vino a pagar. Él vino a rescatar. Y Él no es solo la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Es decir, que Él pagó el precio por todo. Él quitó esto que nos separaba de Dios. Hoy tenemos posibilidad. Todo aquel que en Él cree. Y ahí entra la parte del hexagorazo. Sacar del mercado, porque Él pagó por todo. Pero aquel que cree es quitado. Le ha liberado de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Creíste, Hugo? Te ha trasladado, ¿sí? De esta manera. ¿Y lutró? Lutró refiere solamente a los cristianos. Es andar en la libertad. ¿Todos andamos en esa libertad? Les aseguro que no. En el hexagorazo todos somos salvos. Ya fuimos trasladados, ya estamos en el reino de su amado Hijo. No se pierde la salvación. Ahora, ¿todos los cristianos viven en la voluntad del Señor? No. El lutró habla de un aspecto legal también. Vivir en la ley del Espíritu tiene un marco legal. No podemos conducirnos como queramos. Y la única forma de andar ese lutró es en la obediencia, es estar rendido, en estar limpios. Debemos llegar a eso. Bueno, hasta ahí llegamos la exégesis del 1 al 14.
Espero que haya sido entendible, por ahí es un poco cansador, pero vamos a sacar esto de lo que nos habla el pasaje, ¿sí? Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que podemos rescatar de estos pasajes. ¿A quién va dirigido todo esto? Al pastor de la iglesia local, a los líderes de grupo casero y de jóvenes, y a todos los miembros de la iglesia local. ¿Avanzamos? Líderes de grupo casero, ¿sí? Tenemos que enfocar nosotros 100% la observación, que se prenda la lamparita. Tenemos que saber si realmente creyó el que está con nosotros, ¿sí? Hay que indagar en qué creyeron, si no es algo emocional. Esto va a requerir de apartar tiempo, no solamente de preparar los estudios, sino acercarse, es decir, poder ir a la casa o tener una cita, conversar con la persona, hacer preguntas puntuales, ¿sí? Los hermanos que concurren al grupo casero no se sientan incómodos y sepan que estos tienen no solo la obligación, el deber de hacer esto. ¿Cómo podés discipular a alguien que no creyó? Es imposible, no se puede. Vamos avanzando. Segundo punto, ¿cómo están caminando? Deber también de los que están dirigiendo los grupos caseros, los jóvenes. Si son nuevos en Cristo, ser pacientes. Seguro que seguirán cometiendo los mismos errores, porque con base y enseñanza va a tener fruto agradable. De la única manera, ¿se acuerdan el ejemplo de la edificación? Mientras que está a media va a seguir lo mismo, pero cuando se termine, cuando esté bien edificada, va a dar seguridad. Y no van a ser llevados por vientos de doctrinas. ¿Sí? ¿Cómo deben hacer? ¿Cómo era Epafras? Orar por ello y dar gracias al Padre. Cada uno de nosotros, los que estamos dirigiendo, tenemos que conocer quiénes están en nuestro grupo, llamarlos aparte. ¿Qué creíste? ¿Cómo andás? Punto 4. Comunicar. Mantener informado al pastor de los avances o declives. ¿Qué hizo Epafras? Hizo un pequeño viaje de 1000 kilómetros sin saber si volvía, sin saber si llegaba, pero había un propósito mayor que el Señor tenía. Gracias a ese viaje hoy tenemos este deseo esta reliquia de poder palpar la escritura de Colosas. Obviamente es la voluntad de Dios Padre, pero ocupó a este hermano, ¿sí? Mantener informado al pastor de los avances y declives para que éste le dé sugerencia y a su vez pueda también estar orando por ello. Así lo hacía Pablo. El pastor seguirá de cerca y dará las herramientas para la mejor edificación a los miembros. Ese es el punto 5. Pero para ello nosotros tenemos que mantener informados cómo están avanzando. No entendieron nada de lo que diste, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos hablar, siempre mantener informado a él. Punto 6. Siempre saber el entorno en que se movilizan los miembros y advertirle de ser necesario de las consecuencias que puedan tener. Están siendo nuevos, están siendo edificados, no pueden andar correctamente. Saquémonos esa idea de la cabeza. Hasta que no estén bien edificados, ellos van a tener sus declives. Tenemos que seguir, andar, ser constantes. Es un trabajo arduo de los que están a cargo. Y si no se está haciendo, cada uno tiene que reflexionar. Y si no se está haciendo, meditar, orar, pedir al Señor que libre los tiempos
y dedicarse a hacer el trabajo, así como este hermano. Punto 7 ya. Las amonestaciones y las exhortaciones son medidas necesarias para que el creyente crezca y camine como es debido. Faltó la I. Nosotros no solamente nos vamos a dar cuenta cómo está caminando, sino que tenemos que acercarnos, y es una obligación llamar la atención, pegarle aquel peliscón. Son parte de nuestro cuerpo, son miembros, debemos amarlos. Y el amor no se trata como en el mundo, el amor es ese amor en justicia que no permite el pecado. Debemos llamar, amonestar. No, pero él es bravo. No es bravo. El Señor nos llama. Por Él no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Él. Yo también debo ser así. Conozco su voluntad, debemos andar. Fíjense lo importante que es el ministerio que tiene el pastor. El pastor de la congregación es el que está velando por cada uno de los creyentes que asisten a su congregación, sean miembros o no. Él es el responsable de tener una congregación saludable. Y el Señor le va a pedir cuenta a nuestro hermano si lo está haciendo. Nosotros debemos respetarlo por el ministerio que tiene. Debemos orar por el ministerio que tiene. Y si a él le va bien, a nosotros nos va bien. Para ello es necesario que todos podamos cumplir bien con nuestras funciones. No es difícil, ¿no? Debemos entregarnos al Señor y el Señor va llevando adelante. Así como Pablo tenía por seguro que después de la edificación van a andar conforme a su voluntad. Digno de toda alabanza, de olor fragante para Dios. ¿Sí? Amén. ¿Oramos?